Ya. Que Dios les guarde grandemente. Dando continuidad al otro vídeo que está relacionado con la sabiduría que procede de Dios. Hoy los jóvenes y los que no son jóvenes tendrían que entenderlo, que tendrían que empezar por esa sabiduría. Concretamente, a los jóvenes en la actualidad que están buscando, en lugar de buscar la sabiduría que procede de Dios, buscan la de la universidad, que no es mala, pero antes que esa, tendrían que buscar la sabiduría que procede de Dios. Y de esa forma, tendrían paz. Hoy algunas personas piensan o creen que para sentirse dichosos, felices, disfrutar, pues se involucran en las cosas que ya conocemos del mundo, en los vicios, en los placeres, en las drogas, en las fiestas, las bebidas alcohólicas, todas las cosas que Dios lo permite, pero está en desacuerdo con ese proceder. En la actualidad eso es frecuente, por eso esas criaturas sería conveniente que empezasen por Dios, que le abriesen las puertas de su corazón. De esa forma se iban a evitar de muchos sufrimientos, porque lo que uno siembra en su juventud, después lo va a cosechar. Si tenemos en cuenta lo que dice en Eclesiastés 12:1, dice así: acuérdate del Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días saciados y digas no tengo contentamiento. Yo entiendo que la juventud y toda la vida, para que uno se acuerde de Dios, lo tenga en cuenta Dios, y de esa forma se va a evitar de muchos sufrimientos. Esto en los humanos lo tendríamos que entender, pero decir verdad, son pocas las personas que lo entienden. Si también tenemos en cuenta lo que dice en Eclesiastés 11, versículo 9, dice allí al joven: goza, disfruta, que de todo eso Dios te pedirá cuentas. Dios nos va a pedir cuentas de nuestro comportamiento, de nuestros actos. Eso y los jóvenes en los centros de enseñanza, donde les preparan para que surjan, tendrían que divulgarles todo eso para que tengan paz. En esta tierra no hay paz, hay sufrimiento. En algunos casos ese sufrimiento es producto del comportamiento, teniendo en cuenta la cita que mencioné de Eclesiastés 12:1. Esto tendría que ser frecuente, que lo divulgasen los medios de comunicación en todas partes, pero en la actualidad eso no es así. Por eso al ser humano, esta es mi creencia, lo están confundiendo a los jóvenes con esas enseñanzas, en algunos casos, que no proceden de Dios. Y por eso algunas personas están determinando el suicidio, porque no han conseguido lo que se proponían. Su vida ha sido un fracaso. Se han involucrado en lo que el mundo les ofrece, negativo. Estas criaturas que toman esa decisión están en un gran error, porque esas criaturas, si llegan a consumir el suicidio, se van a perder por una eternidad. Esto al ser humano, los creyentes, a los jóvenes se les tendrían que hacer entender en este mundo, pero lamentablemente no es así, porque al ser humano lo confunden, le hablan de cosas halagüeñas, de prosperidad, pero no le hablan de salvación. Esa es mi opinión. También es importante tener en cuenta lo que dice en Proverbios 22:5. Dice así:
Enséñale el camino al niño y cuando sea mayor no se apartará de él. Lo que uno aprende en la juventud, eso lo va a recordar con facilidad. Y eso en la actualidad es lo que necesita que les divulguen a los muchachos. Empezando por los padres. Hay veces que los padres no lo entienden así. Los preparan para que tenga intelecto expositivo, pero también para que tengan un comportamiento delante de Dios. Por eso en este caso, en algunos casos, los padres son responsables del comportamiento de los hijos. Así. Pero lamentablemente esto todos los padres no lo entienden. Ellos tendrían que llevar a los hijos, acompañarles a los hijos a la iglesia, para que escuchasen la palabra de Dios, para que de esa forma tuviesen comportamiento, tuviesen información, que se supiesen comportar delante de Dios. Hoy muchas personas no se saben comportar delante de Dios, porque no tienen principios espirituales. Por eso es importante que los padres, lo poco o lo mucho que tienen, lo divulguen luego en la escuela. En la escuela sería bueno, esta es mi opinión, que en alguna asignatura entonces le introdujesen la palabra de Dios. Pero en algunas escuelas, o en algunas partes, o en muchas, eso lo han eliminado. Y por eso de esa forma, al ser humano lo confunde, al niño lo confunde, lo ponen en un camino equivocado. No es el camino que Dios quiere. Dios ha dejado un modo de vida, unas normas para seguirlas. Y cuando el ser humano sigue esas normas, va a ser feliz, va a tener paz, en esta tierra mi paz. Pero no solamente eso, se pone en camino de la salvación. Los profesores, los medios de comunicación, los padres de los niños, lo tendrían que entender. Y de esa forma habría en esta tierra paz. Así no hay paz, así lo que hay es violencia, perversidad, inmundicias que no faltan por todas partes. Esos son los frutos de lo que nos están enseñando al niño. Cuando los jóvenes le enseñan todo eso, no tiene comportamiento, no tiene principios en relación con la palabra de Dios, y por eso lo dominan. Cuando el ser humano es consecuente con la palabra de Dios, va a ser libre, teniendo en cuenta lo que dice en Juan 8, versículo 32, dice así: si permanecís en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de las inmundicias, de lo que yo mencioné anteriormente, de los vicios, de las raíces de amargura, el resentimiento, el odio, todo eso, deseo de venganza. El ser humano, muchas personas van arrastrando esa situación, resentimientos, inmundicias por todas las partes. Esos no son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son paz, es comportamiento, es longanimidad, una serie de cosas que eso lo encontramos en Gálatas 5, versículo 22. Muchas personas lo desconocen y por eso en este mundo hay tanto sufrimiento, tanta maldad, tanta violencia. Por eso en este caso, los gobiernos que prohíben que se divulgue la palabra de Dios, ellos son responsables. Las normas que ellos están dictando contradicen la palabra de Dios. Esa es la actitud de esas personas y eso tiene consecuencias. Por eso hay tanto enfrentamiento, tanto malestar, tanta violencia,
Porque el ser humano en la actualidad no lo preparan para recibir la palabra de Dios. Dios quiere que su palabra se dé a conocer, pero hay personas que están en contra de eso. Ciertos gobiernos no están de acuerdo con que se divulgue la palabra de Dios. De esa forma al ser humano lo manejan. No tiene información. Es esclavo de esas doctrinas, de esas creencias que no proceden de Dios. Mientras que Dios es libertad, es paz, es comportamiento. Hoy los que estamos en esta tierra, quien quiera que sea, lo tiene que entender que es así. Pero lamentablemente no es así. Porque predominan las ideas, los pensamientos, los argumentos de los humanos, que no están respaldados en la palabra de Dios. Y por eso al ser humano lo confunden, lo manejan, lo esclavizan, lo hacen un títere del diablo. Ese es el proceder, lo que estamos viendo en esta tierra. Porque Dios respeta nuestra libertad. Pero el ser humano es responsable delante de Dios de su comportamiento. Porque no le dice nada a la palabra de Dios. Si Dios ha dejado ese modo de vida, es porque el ser humano lo necesita. Para que en él se dé el cambio, la transformación, para que en él haya una conducta adecuada conforme Dios quiere. Esto y los humanos, quien quiera que sea, lo tendríamos que entender. Pero sí, verdad, son pocas las personas que lo entienden, porque no tienen tiempo para Dios. Y por eso algunas personas viven como viven, no saben a dónde van, pendientes de lo de esta tierra, de lo que les inculcan, los manejan, los distancian de Dios. Eso es lo que en la actualidad el ser humano está viviendo. Cuando el ser humano no escucha la palabra de Dios. Y por eso algunos jóvenes toman la determinación de llegar al suicidio. Por eso hay los padres. Tienen el deber, como dije anteriormente, de darles a conocer la palabra de Dios. Yo quiero decir algo, que eso lo presencié hace muchos años, cuando yo tuve un encuentro en una casa, cuando nos pusimos a orar. Allí había un muchachico que tendría unos 3 años por ahí, sin decirle nada. Cuando todos nos pusimos de rodillas, él también se puso de rodillas. Eso fue para mí una enseñanza de que él estaba imitando lo que hacíamos los mayores. Y en la actualidad, ellos se fijan cómo es su comportamiento. Si su padre adopta un modo de vida, él lo va a hacer después cuando sea mayor. Por eso el ser humano, los padres tienen el deber de darles la orientación a los hijos, no solamente engendrar hijos. Y la Virgen ha dicho en sus apariciones, alguien le dijo: tengo sed de los sacerdotes que han dejado el sacerdocio para formar un hogar, y tengo sed de los padres que no han sabido educar a los hijos. O sea que esos padres que no saben educar a los hijos
tendrán que rendir cuentas a Dios. Ellos no lo saben. Por eso los padres tienen el deber de darle información a los hijos. Tendrían que acompañarles a la iglesia para que sepan cómo se tienen que comportar. Pero si ellos no van a la iglesia, no le pueden exigir al hijo lo que ellos no están adoptando. Esa es mi opinión. Por eso, los humanos tenemos que estar claros cómo debe ser nuestro comportamiento. Hace un poco de tiempo, yo quiero decir algo en relación con eso, escuché en la televisión, me sorprendió, porque allí a las personas que estaban entrevistadas dijeron que en poco tiempo, pienso que era así una cifra de 4.000 personas que se habían quitado la vida. Pienso que es bastante alarmante. Yo quisiera saber la opinión de los psicólogos, de los médicos, de los psiquiatras, de los periodistas, los catedráticos, los profesores y los políticos. Quisiera saber cuál es su opinión. ¿Por qué llegaron a esa situación? Y la Organización Mundial de la Salud, no tengo nada contra ella, también tendrían que dar una respuesta en relación con esto que yo he estado mencionando anteriormente. Ellos tienen que tener una respuesta. Yo quiero dar mi opinión. Para mí, esas criaturas estaban inconformes, insatisfechas. Quizás han probado muchas cosas, casi con toda la seguridad. Los vicios, que no faltan, los placeres, las inmundicias, todo eso que abunda. Entonces estaban vacíos por dentro, inconformes, les faltaba algo. Esto las personas que yo mencioné anteriormente lo tenían que entender. Supuestamente no lo entienden. Para mí entender, a esas criaturas les faltaba Dios, les faltaba la información. Porque Dios no se complace en ese comportamiento, no se complace en que en esas criaturas se quitase la vida. Eso no viene de Dios. Eso viene en algunos casos también de la propaganda, lo que les han divulgado, lo que les han hecho entender en la calle. Por eso, para esas criaturas que tomaron esa decisión equivocadamente, había una respuesta. Si tenemos en cuenta lo que dice Mateo 11, versículo 28 al 30. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados. Sean humildes porque mi carga es ligera, mi yugo llevadero. Ahí está la respuesta. Si tenemos en cuenta también lo que dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Y dice que nosotros podemos consolar a los demás con ese consuelo. Estas criaturas, si hubiesen escuchado estos textos y más, tenían la oportunidad de reflexionar y no hubiesen llegado a ese estado de quitarse la vida. Porque Dios no quiere que el ser humano se quite la vida ni que la quite a otro. Esa es mi opinión. Ojalá que me estuviese equivocando con esta reflexión. Por eso esas criaturas, si hubiesen tenido información, quién es Dios, no hubiesen procedido en esa forma. Esto en la actualidad se tendría que divulgar, pero no se divulga. Porque hay personas que quieren que el ser humano esté en la oscuridad. Jesucristo es la luz del mundo.
Esto y los moradores, quien quiera que sea, tenga la creencia que tenga, sea del partido que sea, lo tiene que entender. Que tiene que el ser humano depender de su palabra. Y de esa forma vas a vivir en paz. Por eso hay tanto sufrimiento. Porque el ser humano está despreciando la palabra de Dios. Y esto y los políticos que manejan a los humanos, que en algunos casos hacen con ellos desastres, lo tendrían que entender. Esa es la actitud que estamos demostrando los humanos en esta tierra. Eso no viene de Dios. Por eso el ser humano se tiene que volver a Dios. Yo pienso que todos los países se tienen que volver a Dios. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Por eso para este mundo hay una respuesta. El Evangelio de Jesucristo. Por eso en las academias, en todo centro de enseñanza, los medios de comunicación, quien quiera que sea, lo tendrían que divulgar, empezando por los líderes políticos, los que encabezan las religiones, las creencias opuestas a la palabra de Dios. El ser humano casi todo el tiempo se distancia de Dios, rechazando la palabra de Dios. No le dice nada. Le dice las mentiras que le divulgan en la calle, en la propaganda. Eso lo escucha. Para eso tiene oídos, tiene ojos para ver. Al ser humano lo manejan. ¿De qué le sirve tanto conocimiento, tanto intelecto, tanto doctorado? Eso en la actualidad es frecuente y la gente no se quiere dar cuenta porque no recibe la palabra de Dios. Que Dios les guarde grandemente. Lo dejamos de momento hasta aquí.